Bien chicos, ustedes saben que la matemática es una ciencia formal que hace, chicos, a las ciencias exactas. ¿Por qué exactas? Porque son muy precisas y fieles. Con ella, con la matemática, llegamos a iguales resoluciones de problemas aún siguiendo distintos pasos. En matemáticas, nosotros colocamos en el podio de todo a la lógica. ¿Sí? De hecho, hay un tema en matemática que se llama lógica y conjuntos, pero eso no lo vamos a ver acá. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que en matemática se coloca en el podio a la lógica. En matemática nosotros trabajamos con muchas abstracciones. A la matemática nosotros la usamos para cuantificar el mundo, para ordenarlo mejor, para estudiarlo y entenderlo mejor. Resolviendo problemas, hallando incógnitas, haciendo cálculos, podemos predecir, por ejemplo, cuándo madurará un fruto, cuándo van a florecer los árboles, cuándo habrá un descenso o ascenso de población de X animal, etc. Podemos, con la matemática, construir puentes que no se caigan, podemos fabricar energía suficiente para abastecer una ciudad, podemos construir aviones, autos, restablecer la salud de las personas, hacer máquinas que fabriquen más cosas. Se puede ver si el PIB de un país va a caer o subir, predecir la contabilidad de una empresa, si le irá bien o mal. En base a entender el corazón de la matemática, vamos a entender la ciencia natural de la biología. Vamos a tener una mejor comprensión de la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué es tan exacta y tan lógica, tan precisa y tan fiel, tan estructurada y coherente? Dicho esto, pasemos al primer tema, conjuntos numéricos. ¿A qué refiere este tema, chicos? Básicamente a las diversas clases de números con los cuales nosotros vamos a trabajar en toda matemática, ¿sí? Hay de aquellos números, chicos, a los cuales nosotros le vamos a llamar números naturales. Se representa así. ¿Cuáles son los números naturales? Bueno, son, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y así continuamente hasta el infinito, ¿sí? Esto se representa encerrado entre llaves. Son todos los números positivos. En una recta numérica, chicos, suponiendo que yo coloque el 0 aquí en el medio y aquí va el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de este lado va el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Bueno, los números naturales son todos los números que nos brinda la naturaleza y que los encontramos del lado derecho de la recta numérica, siempre en el medio partiendo el 0. Entonces, estos serían los números naturales. Los números positivos, ¿sí? Hasta el infinito. Después, chicos, vamos a tener los números enteros. Se representa así. Y aquí, chicos, entran todos los números de la recta numérica, ¿sí? Los positivos y los negativos. Es decir, el menos infinito y así continuamente hasta el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así hasta el más infinito. Incluye a todos los números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, qué sé yo, esta ecuación, x más 2 igual a 1, nosotros rápidamente tenemos que intuir que la x, esta incógnita, tendría que ser menos 1, ¿sí? Porque menos 1 más 2 es igual a 1, ¿sí? Entonces, para este tipo de operaciones, por ejemplo, nos va a servir trabajar con números negativos. Después tenemos, chicos, los números racionales que se representan así. Los números racionales son todos aquellos que se representan como una fracción, como una ración de algo, ¿sí? Una razón se representa así, chicos. Sería P sobre Q, y esto se utiliza mucho en aritmética. Esto es una operación aritmética. En los números racionales nosotros vamos a tener de que siempre va a ir un numerito arriba, que se va a llamar numerador, y abajo va a ir lo que se conoce como denominador. Son raciones o razones tales que A y B pertenezcan a los números enteros y el denominador tiene que ser distinto de 0. El número de acá abajo no puede ser 0. Entonces los números racionales son todos aquellos números que se pueden representar en forma de fracciones. Puede ser, por ejemplo, 1 sobre 2 o 1/2 se lee esto. O, por ejemplo, 0,5, que es lo mismo, este es un número decimal. O, no sé, 3/4. O puede ser, por ejemplo, menos 0,125, por tirar un ejemplo cualquiera, ¿sí? O menos 5 sobre 8. ¿Me van siguiendo? Una aclaración que vale aquí es que, por ejemplo, el 0,5, ¿sí? Vendría siendo un número decimal exacto. Le decimos
periódico porque tiene un número infinito de cifras decimales. Por ejemplo, nosotros vamos a tener el 0,66666 y así continuamente, que se repite periódicamente el 6. Pero nosotros lo podemos escribir solamente como 0,6 con un arquito arriba para representar que es un decimal periódico. Se escribe así. Y otra cosa también que vale aclarar es que cualquier número de los naturales o los enteros es un número racional en sí. Si yo tengo, por ejemplo, el 3 o el 6, por tirar un ejemplo, siempre cualquier número así entero, imaginariamente abajo tiene un 1. Todos los números son números fraccionarios, son razones. Esto es crucial tenerlo en cuenta, sí o sí, cuando trabajemos más adelante con operaciones aritméticas. Después, chicos, vamos a tener los números irracionales que se representan así. Los números irracionales, chicos, son números que no se pueden representar con fracciones porque sus cifras decimales son infinitos no periódicos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, que si ustedes lo ponen en la calculadora van a ver que esto les da aproximadamente 1,414,213 y así continuamente se va. Lo mismo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3, que da un número que se va. El número pi, que esto es 3,141592 y se va al infinito y más allá. El número Euler, que también lo vamos a trabajar mucho, sobre todo en ecuaciones exponenciales y funciones exponenciales. Esto es 2,7182, etcétera, etcétera. O sea, es un número grandísimo. Lo mismo con la raíz cúbica de 7, ¿sí? Y así continuamente. Entonces, ¿qué nos indican todos estos números? Que estos números son números irracionales, chicos. Es decir, son números que no se pueden representar como fracciones porque sus cifras decimales son infinitas, no periódicas. Ahora, chicos, a la unión de los números racionales con los irracionales surge un nuevo conjunto numérico a quien le vamos a llamar los números reales. Después, chicos, y acá mucha atención porque acá tenemos un nuevo conjunto numérico que es muy extraño porque no debería de existir, pero existe insólitamente. Es una paradoja sorprendente porque vamos a tener un número que se llaman los números imaginarios, así se escriben, que son números que no tendrían que existir en la lógica, pero allá muy por ahí se abre un agujero de gusano y existen increíblemente. Son todos aquellos números que surgen de raíces negativas. Más adelante vamos a entender que es una raíz, pero una operación de raíz se representa así, ¿sí? Bueno, siempre, todas las operaciones de raíz, el numerito que está aquí adentro tiene que ser positivo, siempre, sí o sí. No puede ser negativo, no puede tener un menos adelante. Pero ¿qué pasa si durante algún momento se me presenta esta situación? Bueno, el número resultante de esto no debería de existir, pero insólitamente existen, ¿sí? O sea, existen este tipo de operaciones. A esto le vamos a llamar número imaginario. Acá arriba, chicos, es importante que ustedes sepan que hay un numerito chiquitito que se llama índice y siempre es un 2. Cuando no hay nada ahí, significa implícitamente que hay un 2. Entonces, ¿cómo surgieron, por ejemplo, estos números imaginarios? Cualquier raíz de, qué sé yo, la raíz cuadrada de menos 2, puede ser la raíz cuadrada de, no sé, menos 12, cualquier número. O sea, ¿por qué surgió esto? Bueno, básicamente este tipo de situaciones que no deberían de existir, pero existen, surgieron por algo que se llama una derivación geométrica muy paradójica, ¿sí? Porque un afamado matemático, que se apellidaba Cardano, descubrió que en un volumen de un cuadrado, ¿sí?, que era de 30 el volumen, pero cada lado tenía 5 de largo. Sumando todo en sumatoria le dio que tenía 25, pero le faltaba 5 para llegar a 30. Entonces, en este lado que le faltaba para llegar a 30, él se le ocurrió sumar menos 5, que no era posible, pero sí era posible porque él tenía que completarlo. O sea que había que sumar un área negativa. De ahí es de donde vienen las raíces de cuadrados negativos. O sea, es un imposible geométrico que es posible. En ese momento hubo una gran desconcertación en el mundo matemático hasta que después un matemático italiano, Rafael Bombelli, llegó con su propuesta de que cuando tengamos una raíz cuadrada en suma o en resta con un número entero, eso permite que este número sea un nuevo tipo de número, o sea, un nuevo tipo de número. Y quien bautizó a este nuevo tipo de número con el nombre de números imaginarios fue el gran René Descartes. El capo que nos va a hacer doler la cabeza después más adelante con funciones lineales, cuadráticas, logarítmicas, etc. Les dejo un extracto de un videito para que ustedes vean la importancia de los números imaginarios. Fíjense. La cúbica es tan solo el comienzo.
En 1925, Schrödinger estaba buscando una ecuación de onda que gobernara el comportamiento de las partículas cuánticas a partir del pensamiento de de Broglie, quien dice que la materia se compone de ondas. Se le ocurre una de las ecuaciones más importantes y famosas de la física, la ecuación de Schrödinger, y en ella aparece notoriamente la i, la raíz cuadrada de -1. Mientras que los matemáticos se han acostumbrado a los números imaginarios, los físicos no, y les incomoda verlos aparecer en una teoría tan fundamental. Schrödinger mismo escribió: "Lo incómodo aquí, y de hecho algo que debe ser objetado, es el uso de números complejos. La función de onda psi es fundamentalmente una función real. ¿Por qué entonces un número imaginario que apareció en la solución de la cúbica aparece en la física fundamental? Bueno, es por las propiedades únicas de los números imaginarios. Los números imaginarios existen en una dimensión perpendicular a la línea de los números reales. Combinadas forman el plano complejo. Mira lo que pasa cuando repetidamente multiplicamos por i. Comenzando con 1, 1 por i es i. I por i es 1 negativo, por definición. 1 negativo por i es i negativo. E i negativo por i es 1. Volvimos a donde comenzamos, y si seguimos multiplicando por i, el punto seguirá rotando. Cuando estás multiplicando por i, lo que en verdad estás haciendo es rotar 90 grados en el plano complejo. Hay una función que repetidamente multiplica por i a lo largo del eje x, y es e elevado a ix. Crea una espiral al esparcir estas rotaciones a lo largo del eje x. Si miras la parte real de la espiral, es una onda cosenoidal, y si miras la parte imaginaria, es una onda senoidal. Las dos funciones básicas para describir ondas están contenidas en e elevado a ix. Cuando Schrödinger procede a escribir una ecuación de onda, asume naturalmente que las soluciones se verían parecidas a e elevado a ix, específicamente e elevado a i por kx menos omega t. El físico Freeman Dyson escribió luego: Schrödinger puso la raíz cuadrada de -1 en la ecuación y de pronto tenía sentido. De pronto se convirtió en una ecuación de onda en lugar de una ecuación de conducción de calor. Y Schrödinger halló felizmente que la ecuación tiene soluciones que corresponden a órbitas cuantizadas en el modelo de átomo de Bohr. Resulta que la ecuación de Schrödinger describe correctamente todo lo que sabemos del comportamiento de los átomos. Es la base de toda la química y mucho de la física. Y esa raíz cuadrada de -1 implica que la naturaleza trabaja con números complejos y no con los reales. Este descubrimiento fue una total sorpresa para Schrödinger y para todo el mundo. Los números imaginarios, que fueron descubiertos como un extraño paso intermedio en el camino a resolver la cúbica, acabaron siendo fundamentales para nuestra descripción de la realidad. Solo resignando la conexión de las matemáticas con la realidad, pudieron guiarnos a una verdad profunda acerca de cómo funciona el universo. Entonces, chicos, lo que nosotros tenemos que saber es que i a la 0 es 1, i a la 1 es i sola, i a la 2 es -1, i a la 3 es i sola de vuelta. Y a la cuarta es 1 de vuelta, y a la 5 es i de vuelta, y a la sexta es -1, y a la séptima es -i. Es todo muy raro, pero es crucial que lo sepamos, ¿sí? Ahora, da un nuevo conjunto numérico, es decir, una nueva clase de números, una nueva operación si sumamos los números imaginarios con los números reales, es decir, si acá esto es un más, ¿sí? Si sumamos los números reales con parte imaginaria, es decir, si yo tengo una parte real más una parte imaginaria, esto me da un nuevo conjunto numérico que son los números complejos, chicos, ¿sí? Y este es nuestro último conjunto numérico. Esto se representa algebraicamente, chicos, así. Una parte real y una imaginaria, donde A es una parte real más un número real acompañado de una parte imaginaria, ¿sí? Y así, encerradito entre llaves, así es como quedaría representado los números complejos. ¿Cuáles conocimientos o cuáles operaciones son las precisas conocer o dominar a la perfección para manejar operaciones en todo este tipo de conjunto de números? Bueno, vamos a tener que volver más que nada a los números enteros, a los números naturales concretamente, porque de acá se van a desprender las siguientes operaciones.